La seguridad ciudadana es el problema que más preocupa a la ciudadanía, y la seguridad en una democracia es la condición que habilita el ejercicio de los derechos. Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer en una ciudad sin seguridad va a dificultarse. A los ciudadanos es lo que más les interesa, y el alcalde de Bogotá tiene que conocer sobre temas de seguridad, porque Bogotá enfrenta situaciones de seguridad muy complejas para las cuales se requiere mucho conocimiento. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo, sin empleo no hay bienestar. Así de sencillo. Bueno, la diferencia entre las propuestas de los candidatos a mí me parece que está dada en cuanto a la inmediatez de los impactos que puedan tener las propuestas, en cuanto a la capacidad gerencial de cada uno de los candidatos, la experiencia que tengan los candidatos y las relaciones con otras entidades del Estado que hagan posible la implementación de las propuestas. Por ejemplo, si empezamos con el candidato Rafael Pardo, es una persona para la cual los temas de seguridad son naturales. Fue el primer ministro de Defensa Civil. El ministro Pardo en ese momento fue quien impulsó la reforma a la policía en el año 93, que fue la ley 62, o sea, conoce a fondo la policía, sabe cómo funciona la policía, sabe cuál es el potencial de la policía y también conoce sus limitaciones. Pero además de experiencia, su propuesta es innovadora porque combina orden en la ciudad, combina cultura ciudadana y también combina cultura de la legalidad. Me parece que esa combinación es muy efectiva. Como Pardo sabe de seguridad, él dice, yo lo voy a hacer con una guardia urbana, voy a crear unas fuerzas de tarea conjunta, voy a intervenir puntos, él los llama intervenciones focalizadas, que es lo que actualmente llamamos puntos críticos. Entonces se enfoca mucho en el cómo, y puede enfocarse en el cómo porque conoce mucho del tema. Adicional a lo que ella dice, yo creo que hay otro elemento importante en Rafael Pardo que tiene que ver con su experiencia en distintas instituciones y en el sector público. Una cosa muy distinta es hablar desde fuera del sector público en ese día administrativo, y otra cosa es ya haberlo enfrentado. Yo creo que esa es una experiencia importante, que también la tiene Enrique Peñalosa, que también la tiene Clara López, que la tiene de alguna manera Francisco Santos como vicepresidente de la República, aunque no ejecutó muchos recursos desde el punto de vista de la nación. Ese es un elemento importante. Adicional a eso, fue consejero de paz. Y creo que le da a conocer un tema de conflicto y le da también una experiencia en temas de desmovilización de grupos como el M-19, el EPL, el Quintín, y que seguramente lo vamos a tener si se logran unos acuerdos concretos en La Habana, no solamente en la ciudad, sino en todas las ciudades del país y en todo el territorio nacional en términos de desmovilización. Ese es otro, digamos, otro elemento importante a tener en cuenta en él. Estuve mirando también, digamos, las propuestas de Peñalosa. Es una propuesta mucho más orientada hacia la prevención, es una propuesta que habla de los jóvenes, de la recuperación del espacio público. La seguridad no me parece que sea el tema fuerte de Peñalosa, y él hace bien entonces en apoyarse en las cosas que están funcionando, como por ejemplo en seguir apoyando el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Peñalosa dice que lo va a hacer, eso es muy interesante, es inteligente de su parte. Peñalosa también propone coordinación con el sector justicia para aumentar casas de justicia, sitios de denuncia, protección de la mujer, y Peñalosa promueve y propone la creación de la Secretaría de Seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Peñalosa probablemente va a delegar el liderazgo en seguridad en su Secretaría de Seguridad. Pardo lo va a asumir directamente. Clara López me parece que tiene también una propuesta bastante integral, pero es más de lo mismo. O sea, Clara López va a enfrentar las mismas dificultades que se están enfrentando actualmente, y es el tema de la coordinación institucional. Coordinación con la policía, que es fundamental para la seguridad ciudadana, pero la policía sola no puede. O sea, la atención de la seguridad ciudadana requiere la articulación de las entidades de la alcaldía con la policía. Si ya uno mira desde el punto de vista de Clara López y Enrique Peñalosa, los dos han administrado la ciudad. Enrique Peñalosa lo hizo durante 3 años, Clara López lo hizo durante 4 años, entre otras cosas, antes de ser alcaldesa encargada,
fue la responsable del tema de seguridad en Bogotá, fue secretaria de gobierno durante esos 3 años y unos cuantos meses, y finalmente fue alcaldesa. Quiere decir que quien respondía por la seguridad de Bogotá era ella. Si uno mira a Enrique Peñalosa, uno mira los resultados y la verdad es que tuvo resultados durante su gobierno. Tuvo resultados en materia de reducción de los homicidios, tiene unos índices mejores de victimización, quiere decir más bajos de victimización que los que tuvo el gobierno de Samuel Moreno y Clara López. Tuvo también mejores niveles de percepción de inseguridad, o sea, quiere decir menor cantidad de ciudadanos que se sentían seguros en la ciudad. Ese es otro elemento. Y seguramente, digamos, los delitos de impacto fuera del homicidio, realmente ahí sí durante su administración creció la serie de delitos, particularmente los hurtos, y eso es de alguna manera preocupante, si se quiere, desde el punto de vista de Enrique Peñalosa. Con Clara López, que fue responsable durante 4 años, lo único que puede uno decir es que todos los indicadores son desfavorables, absolutamente todos. La victimización, o sea, la cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de un delito durante los 4 años. La percepción de inseguridad fue de las más altas, solamente superada hoy por el alcalde Gustavo Petro, digamos, su administración. En temas de delitos también creció, y en el tema de homicidio, ha sido de las únicas administraciones en los últimos años que entrega una ciudad aumentando el homicidio. Con otro problema adicional, y es que ha sido la administración que más recursos ha manejado en seguridad. Con relación a Francisco Santos, creo que tiene un muy buen asesor, que es el presidente Uribe. Seguramente podría delegar en el presidente Uribe el manejo de la seguridad de Bogotá, eso es una decisión del alcalde, pero una cosa muy distinta es cuando uno se sienta a gobernar, porque ha estado en esa posición y tiene que responder por los recursos, porque uno es el que firma, y otra cosa es el asesor. Pero la experiencia que particularmente tiene el candidato Francisco Santos en este tema es mínima, salvo que fue director de País Libre. Lideró y llamó la atención a través de marchas y manifestaciones y declaraciones sobre ese tema. Yo creo que él definitivamente hay que reconocerle que en el tema del secuestro sabe y que de alguna manera despertó al país un flagelo que nos estaba aquejando. Francisco Santos, aunque propone la creación de la Secretaría de Seguridad, muy probablemente también va a ejercer un gran liderazgo en seguridad. Probablemente no lo va a delegar, porque si no es exactamente, digamos, su tema de expertise, pero es algo que a él le apasiona y tiene propuestas, digamos, muy específicas. Y si paso, por ejemplo, a Francisco Santos, la propuesta de Francisco Santos es una propuesta muy integral. Contiene todo, pero tiene tantas cosas que resulta siendo redundante. O sea, me parece que no se enfoca en fortalecer lo que ha funcionado y que lo que hay funcione, como es el modelo de cuadrantes, identificación y atención de puntos críticos, fortalecimiento de capacidades analíticas de la policía y articulación de las instituciones de la alcaldía para trabajar en temas con propósitos específicos de reducir niveles delincuenciales y violencia, y lo que hace es proponer cosas nuevas, interesantes. Por ejemplo, Francisco Santos propone el Comstat, que es una experiencia de la ciudad de Nueva York, muy interesante, pero que aquí ya la tenemos. Me parece interesante Francisco Santos, que también está hablando de seguir fortaleciendo el plan Cuadrantes, también está hablando de focalización, lo cual es muy interesante, pero me parecen redundantes las propuestas. RU se orienta mucho en el tema de justicia y de fortalecimiento de la justicia. Eso es muy interesante, pero me parece que la ciudad de Bogotá necesita acciones innovadoras y de efectos inmediatos, y que dependan más de la capacidad del alcalde y de la capacidad de decisión e implementación del alcalde que de la gestión con otras entidades. María Mercedes Maldonado me parece que hace una propuesta bastante tradicional. Me parece que se enfoca más en medidas restrictivas. Ella propone continuar con la restricción al porte de armas, con la restricción al consumo de alcohol. Estas medidas funcionan dependiendo cómo se apliquen, son medidas interesantes, pero no son las únicas. También se enfoca en el sector justicia, en la protección a la mujer, pero no veo, digamos, nada muy innovador allí. Obviamente me parece inteligente de parte de ella que ella dice que va a apoyar lo que ha funcionado, como es el modelo de cuadrantes, eso es muy interesante. No vi claramente cómo piensa ella hacer la coordinación y la articulación de las instituciones de la alcaldía entre ellas y entre ellas con la policía, pero me parece que por lo menos anuncia mantenerlo de cuadrantes, eso es interesante.
cualquiera que sea el candidato, lo primero que debe hacer es que a partir del siguiente día de la elección, una vez sea elegido, ojalá no se vaya de vacaciones, aprovechando entre octubre y diciembre, desarrolle una serie de intervenciones puntuales en la ciudad.